Bueno, muchachos, continuemos entonces con la solución de un circuito mixto. El video anterior llegamos hasta donde hallamos la resistencia total, que nos dio un valor de 394.48. Ahora nos queda pendientes de hallar la corriente total del circuito. La corriente total del circuito la corriente en cada una de las resistencias y obviamente el voltaje en cada una de las resistencias del circuito. Entonces, ¿cuál procedimiento vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer es hallar la corriente total. ¿Listo? Para hallar la corriente total, yo debo de saber el voltaje total y lo voy a dividir en la resistencia total. Ambos valores los tengo. Corriente total sería igual a voltaje total, 48 voltios. 48 voltios. Sobre resistencia total, 394.48 ohmios. Esa corriente total entonces es igual a dividir esos dos valores. Entonces dividimos 48 en 394.48. Eso nos da un valor de 0.1216 amperios. Recuerde que la corriente se da en amperios. Con esto ya tenemos hallado otro de los interrogantes que teníamos, la corriente total. Listo. Entonces vamos a colocarla acá. La corriente total es igual a 0.1216. Tal vez esta es la parte donde más es complejo el tema, pero vamos a ver si de la manera que lo explico me lo pueden entender mejor. Con esta corriente total, entonces yo me devuelvo en el circuito, porque esta corriente total aplicaría para las resistencias 1 y la resistencia 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, la corriente que circula, recordemos que en un circuito en serie, porque estas dos resistencias están en serie, en un circuito en serie la corriente es igual en cada uno de sus componentes o de las resistencias que haya. En este caso, entonces la corriente en R1, sería igual a 0.1216 amperios. Y la corriente en R234 sería 0.1216 amperios. Listo. Ahora, con estos datos que ya tenemos, entonces, ¿qué podríamos responder de lo que hay que hallar? Corriente en R1. El ejercicio nos dice que la corriente en R1 es 0.1216. Por consiguiente, tenemos la corriente en R1 ya y le damos respuesta a este interrogante. Ojo, tenemos corriente en R1 y tenemos el valor de resistencia 1. Con esos dos valores, ¿qué puedo hallar yo? El voltaje en R1. Por consiguiente, yo voy a hallar el voltaje en R1 es igual a corriente en R1 por la resistencia 1. Si yo quiero hallar el voltaje, entonces voltaje en R1 es igual a corriente en R1, 0.1216 amperios, y esto lo multiplico por el valor de R1, que es 100 ohmios. Por consiguiente, voltaje en R1 es igual, si yo multiplico esos dos valores, 0.1216 por 100, eso me da 12,16 voltios. Con esto yo ya tendría entonces solucionado otro interrogante de los que tengo. Voltaje en R1 sería igual a voltaje en R1 sería igual a 12,16 voltios. Ahí ya le dimos respuesta a dos interrogantes más. Ahora bien,
Para seguir el circuito y hacer el orden correcto, hacerlo de manera correcta, entonces yo también debo de hallar el valor del voltaje que va a circular por R2, 3, 4. Vamos a hacer lo mismo. Voltaje en R2, 3, 4 es igual a corriente en R2, 3, 4 por el valor de la resistencia 2, 3, 4. 2, 3, 4. Reemplazamos. Voltaje en R2, 3, 4 es igual. ¿Cuál es el voltaje? Perdón, la corriente es la misma que en R1. 0,1216 amperios, y eso lo multiplico por el valor de la resistencia 234, que es de 294.48 ohmios. Si yo hago este procedimiento de hacer esas dos multiplicaciones, de hacer esa multiplicación, 0.1216 amperios por 294.48, eso me da un valor de 35,8 voltios. 8 voltios. Ahora bien, el valor de estos dos voltajes, del voltaje hallado en R1 y el voltaje hallado en R2, 3, 4, al sumarlos debe de darme el mismo valor o acercarse al valor del valor de la fuente. Si yo sumo estos dos, me va a dar alrededor de 47.9, acercándose a 48 voltios. Listo. Ya tenemos esos valores. Entonces ya sabemos que el voltaje en R1 fue igual a 1216 y el voltaje en R2, 3, 4 es igual a 35,8. Ya con estos datos yo sigo devolviéndome en el circuito, ya paso a este circuito. Listo. Y ya pasamos con unos datos. Sabemos que ya sabemos el valor del voltaje en R1 y el valor del voltaje en la suma de estas. Ok, entonces en este caso vamos a trabajar el paralelo. Ya sé que por este paralelo circula o debe de circular un voltaje de 35.8 voltios en este paralelo de R2 y la R3, 4. Y también debe circular una corriente de 0,1216 amperios. Listo. Ahora bien, con estos valores yo ¿qué puedo concluir? Entonces aplicamos las reglas. Resulta que en un circuito en paralelo el voltaje es igual en cada uno de sus componentes. Por consiguiente, el voltaje que circula por R2 es el mismo voltaje que circula por R3, 4. Eso nos da entonces la respuesta del voltaje en R2. Voltaje en R2 sería 35,8 voltios. 35,8 voltios. Por consiguiente, si tenemos el voltaje y tenemos el valor de la resistencia, ¿qué podríamos hallar con estos dos? La corriente en R2. Entonces vamos a hallar esa corriente. Corriente en R2 es igual a R2, perdón, al voltaje en R2. En este caso entonces el voltaje en R2, voltaje en R2 dividido la R2. Vuelvo y repito, corriente en R2 es igual al voltaje en R2 dividido en R2. Ahora, corriente en R2 es igual, voltaje en R2 es 35,8 voltios y eso lo divido en el valor de la resistencia, 2200 ohmios. ¿Listo? Corriente en R2 es igual
35.8 lo divido en 2200. Eso me da un valor de 0,016, le pongo uno más, amperios. 0,0162 amperios. Con esto entonces ya hallé la corriente en R2. Entonces ya podemos llenar acá nuestra tablita y decir que corriente en R2 es 0,0162 amperios. Listo. Muy bien. Entonces ya hallamos la corriente en R2, y hallamos el voltaje en R2. Corriente en R2 0,0162 amperios. Ahora hacemos lo mismo. ¿Cómo así que lo mismo? Lo mismo vamos a hacer con la resistencia 3,4. Vamos a hallar la corriente en resistencia 3,4. Recordemos que como es un paralelo, el voltaje de la resistencia 3,4 es el mismo voltaje de la resistencia 2, 35,8 voltios. Teniendo el voltaje y teniendo el valor de la resistencia, entonces ¿qué vamos a hallar? La corriente. Hagamos el procedimiento. Entonces, corriente es igual, corriente en R3,4 es igual al voltaje en R3,4 dividido la resistencia 3,4. Corriente en R3,4 es igual a 300, perdón, el voltaje sería 35,8 y eso lo divido en el valor de la resistencia 3,4, que es de 340 ohmios. Con estos datos, entonces corriente en R3,4 es igual a dividir 35.8 dividido en 340, 0,105 amperios. 0,105 amperios, señalo acá. Esa es la corriente en R3,4. ¿Qué son los datos que lleno en estos valores, en esta gráfica? Entonces corriente en R3,4 es igual a 0,105 amperios. Listo. Ya teniendo esos valores, ¿qué nos queda faltando? Hallar corriente en R3, corriente en R4, voltaje en R3 y voltaje en R4. Para eso entonces me devuelvo al primer gráfico, o sea, al primer circuito. Aquí ya nada más nos queda trabajar R3 y R4. Sabemos que por R3 y R4 circula un voltaje de 35.8 y circula una corriente de 0.105 amperios. Vuelve y se aplican las reglas o las leyes. En un circuito en serie, la corriente es la misma por cada una de sus resistencias. Por consiguiente, entonces ya tenemos el valor de la corriente que circula por R3 y de la corriente que circula por R4. Y ese valor es de 0.105 amperios en R3 y 0.105 en R4. Con estos dos valores ya tengo la corriente que circula por ambas. Entonces la corriente en R3 es igual a 0,105 amperios y corriente en R4 0,105 amperios. Ahora bien, en un circuito en serie, el voltaje se divide en cada uno de sus elementos o de sus resistencias. ¿Qué necesitamos para hallar voltaje en R3? Corriente en R3 y el valor de la resistencia. ¿Qué necesitamos para hallar voltaje en R4? Corriente en R4 y el valor de la resistencia.
con eso, con esos dos valores vamos a hallar el voltaje. Voltaje en R3 es igual a corriente en R3 por resistencia 3. Entonces, voltaje en R3 es igual. Corriente en R3 ya lo tenemos, 0,105 amperios. Y eso lo multiplico por R3, o sea, por 330 ohmios. Voltaje en R4 es lo mismo. Corriente en R4 por R4. Voltaje en R4 es igual a la corriente 0,105 amperios y eso lo multiplico por 10 ohmios. Hallemos los valores. Entonces, voltaje en R3 es igual. Recorrimos a la calculadora 0,105 por amperios por 330. Eso me da 34.65. 34,65 voltios. 34,65 voltios. Y voltaje en R4 es igual. Hacemos lo mismo, la multiplicación. 0,105 amperios por 10. Y eso me da un valor de 1,05. 1,05 voltios. ¿Listo? Por consiguiente, ya con esto hemos hallado los valores en voltaje R3 y voltaje R4. Ahora llevémonos a nuestra tablita y los vamos a copiar. Voltaje en R3 34,65 voltios y voltaje en R4 1,05 voltios. Con esto damos por solucionado un circuito mixto donde hemos hallado entonces la resistencia total, la corriente total, la corriente en R1, en R2 y en R3 y en R4 obviamente, y lo mismo, voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3 y voltaje en R4. Muchas gracias y espero que les sirva y les sea útil.